¿Por qué un hombre confesaría un brutal asesinato que no cometió? ¿Era un depredador de sangre fría o un peón en un sistema que necesitaba a alguien cualquiera para pagar? Lo llamaron un monstruo. El Estado lo llamó un asesino. Y en 2006, Sedley Alley fue ejecutado por el asesinato de una joven Marine. Pero aquí está el problema. Años después, surgieron pruebas que podrían haber contado una historia muy diferente. Pruebas que, si se hubieran examinado, podrían haber demostrado su inocencia. Entonces, ¿por qué no se hizo? Esta noche profundizamos en el caso que los tribunales cerraron, pero cuyas preguntas nunca se apagaron. La víctima, la cabo de la Marina, Suzanne Collins, 19 años, disciplinada, brillante y llena de promesas. El acusado, Sedley Alley, 29, un mecánico de la Marina con problemas de alcohol, dificultades de salud mental y una confesión que no coincidía del todo con el crimen. Algunos dicen que se hizo justicia, otros creen que ejecutamos a un hombre inocente y dejamos libre al verdadero asesino. Antes de decidir de qué lado estás, quédate conmigo hasta el final, porque lo que estoy a punto de mostrarte podría cambiar para siempre cómo ves la justicia. Y a todos aquí en True Crime Nook, gracias. Su apoyo, sus comentarios, sus compartidos hacen que esta comunidad sea más fuerte cada día. Si eres nuevo aquí, considera unirte a nosotros. Hagamos crecer esta familia juntos y sigamos arrojando luz sobre las historias que preferirían que olvidaras. Ahora, volvamos al principio. Sedley Alley nació en una vida que ya se estaba desmoronando. Su padre bebía en exceso, el tipo de alcoholismo que no solo destrozaba su propia vida, sino que arrastraba a todos los que lo rodeaban en la ruina. Su hogar no era un lugar seguro, era un lugar de ruido, de puertas que se azotaban, de noches en las que un joven Sedley se quedaba acostado mirando al techo, preguntándose qué versión de su padre entraría por la puerta esa vez. En su adolescencia, Sedley aprendió a desaparecer, ya fuera en el bosque o dentro de sí mismo. Se unió a la Marina siendo joven, buscando estructura, propósito, tal vez incluso un sentido de pertenencia. Y al principio lo encontró. Sirvió con honor. Sus compañeros decían que podía ser gracioso, incluso cálido. Escribía cartas a su familia, parecía que estaba construyendo algo que valía la pena conservar. Pero por debajo se formaban grietas. Comenzó a beber en exceso, no socialmente, sino de manera peligrosa. Hubo peleas, incumplimientos de deber, problemas disciplinarios. Los médicos militares finalmente lo diagnosticaron con un trastorno de personalidad, pero en ese entonces era más una etiqueta que una ayuda real. Y así empezó a caer en espiral. Aún así, no era un hombre sin amor en su vida. Se casó, tuvo hijos, los sostuvo en sus brazos, rió con ellos, jugó en el patio. Los vecinos veían a un hombre que podía ser gentil, que llevaba a su hija a la escuela, que cortaba el césped como cualquier otro. Pero había otras noches. Noches que terminaban con una botella y sin memoria de lo que venía después. Noches en las que despertaba en un lugar desconocido. Las horas anteriores perdidas en una niebla. No era un depredador frío y calculador planeando su próximo movimiento. Era un hombre que a menudo no podía recordar los momentos que destruyeron su vida. Y tal vez, solo tal vez, esa diferencia importaba. Porque en la historia de Sedley Alley, esa diferencia podría ser la línea entre justicia cumplida y justicia negada. Era una cálida noche sureña en Millington, Tennessee, zona de la base naval, de esas en que el aire se siente pesado y las calles demasiado silenciosas. Suzanne Collins, cabo de la Marina de 19 años, activa y muy querida, decidió salir a correr cerca de las viviendas de la base. No mucho después, un vecino escuchó un grito agudo y desesperado atravesar la oscuridad. Fue rápido, solo segundos, y luego, nada. El silencio volvió, pero era el tipo de silencio que eriza la piel. Algunos residentes recordaron haber visto una camioneta oscura pasar más de una vez. ¿Ese vehículo? Pertenecía a Sedley Alley. Horas más tarde, la policía encontró a Alley, ebrio, desorientado y vagando no muy lejos del área. Era un Marine de 29 años con fama de beber en exceso, pero sin historial de comportamiento violento. Cuando lo llevaron, su historia cambió. A veces era vago, casi confundido, diciendo que no podía recordar. Otras veces describía detalles. Pero esos detalles no siempre coincidían con la escena real del crimen. El interrogatorio duró horas, sin abogado presente, sin grabación, solo notas manuscritas de la policía. Hoy eso levantaría serias alarmas, pero en 1985 era lo normal. Finalmente, Alley confesó.
Pero aquí está la parte que aún inquieta a muchos. Solo lo hizo después de que la policía le dijera que ya tenían pruebas que demostrarían su culpabilidad más allá de toda duda, pruebas que en realidad no tenían. Y el detalle más preocupante de todos: ninguna prueba física, ni huellas dactilares, ni cabellos, ni fibras, ataba directamente a Alley con el asesinato de Suzanne Collins. Según la fiscalía, Sedley Alley no era un hombre confundido con un colapso mental. Lo pintaron como un depredador de sangre fría. Le dijeron al jurado que Alley había secuestrado a Suzanne Collins, de 19 años, durante su carrera nocturna en la base militar. Dijeron que la golpeó con los puños, la agredió sexualmente y luego, casi inimaginablemente, la mató introduciendo una rama de árbol en su cuerpo. Las palabras en la corte eran clínicas. Pero las imágenes no lo eran en absoluto. Las fotografías mostraban hematomas profundos, signos de traumatismo por objeto contundente y evidencia de que Suzanne había luchado desesperadamente por su vida. El médico forense testificó que había claros indicadores de agresión sexual, pero aquí fue donde empezaron a aparecer las grietas. Los detalles que Alley dio a la policía durante su confesión no coincidían con la escena del crimen. Mencionó haber usado un destornillador como arma. Sin embargo, el examen forense no encontró heridas que correspondieran. De hecho, el patólogo determinó que las lesiones provenían de una rama de árbol, no de un destornillador. Incluso el supuesto destornillador que presentaron como prueba era del tamaño, tipo y forma equivocados para coincidir con las heridas de Suzanne. Entonces, ¿por qué su historia difería tanto de los propios hallazgos forenses del Estado? Luego vino la versión de Alley, al menos la que mantuvo después. Dijo que había atropellado accidentalmente a Suzanne con su coche, entró en pánico e intentó encubrir el accidente. Pero en un momento de paranoia y confusión, posiblemente debido a sus bien documentados problemas de salud mental, escenificó la escena para que pareciera una agresión sexual, pensando que eso despistaría a los investigadores. La fiscalía calificó esto de ridículo y ofensivo. Pero detente un momento. Si realmente hubiera tenido la intención de matar, ¿por qué dar a la policía una confesión llena de contradicciones que inevitablemente serían desmenuzadas? ¿Por qué no al menos hacer coincidir las pruebas forenses reales? Algunos argumentarían que sus detalles incongruentes sonaban menos a un asesino calculador y más a un hombre que luchaba por recordar o inventar acontecimientos a través de una niebla de confusión, estrés y capacidad mental deteriorada. Y aquí está la inquietante pregunta que flotaba en el aire. ¿Mentía Alley para ocultar un asesinato calculado? ¿O era un hombre con problemas confesando algo que no entendía del todo o que no hizo de la manera en que el Estado afirmaba? Porque en este caso, la verdad parecía tan enredada como el bosque donde se encontró a Suzanne. La fiscalía no perdió tiempo en retratar a Sedley Alley como la encarnación del peligro, un hombre que, según ellos, era frío, implacable y propenso a arrebatos violentos bajo los efectos del alcohol. Su lenguaje era afilado, casi teatral, diseñado para que el jurado sintiera el peso del miedo. Pero la defensa contó una historia muy diferente. Hablaron de un hombre atormentado por una enfermedad mental, alguien que había crecido con inestabilidad, trauma y heridas psicológicas sin tratar. Recordaron al tribunal que no había pruebas físicas que lo vincularan con el asesinato. La confesión, la pieza central del caso del Estado, le había sido arrancada tras horas de interrogatorio implacable, cuando estaba exhausto, confundido y desesperado por cooperar. Detrás de las palabras pulidas de la fiscalía, la defensa sugirió algo más preocupante, que este fue un juicio en el que la indignación pública y el orgullo militar fueron más fuertes que los propios hechos. El caso se había convertido en noticia nacional. El asesinato de una joven marine había sacudido no solo a la base, sino al sentido de seguridad de la nación. La presión del ejército, del público y de los medios creó una atmósfera en la que una condena se sentía menos como una decisión legal y más como una obligación. Cuando el jurado se retiró a deliberar, no tardó mucho. Minutos, no horas. El veredicto llegó rápidamente. Culpable. Las siguientes palabras del juez cortaron el aire de la sala como una cuchilla. Pena de muerte por electrocución. La galería estalló en vítores. Para muchos en esa sala se había hecho justicia. Pero en la parte trasera, la esposa de Alley se derrumbó en sollozos silenciosos, apretando un pañuelo arrugado en sus temblorosas manos.
Y mientras los alguaciles se llevaban a Ali, con el rostro pálido pero extrañamente sereno, una pregunta permanecía, una que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, y si acababan de ejecutar al hombre equivocado por adelantado. Pero el caso estaba lejos de terminar, y las grietas en la historia apenas comenzaban a mostrarse. A principios de los 2000, un nuevo equipo de abogados interviene, personas que creen que cada pieza de evidencia merece ser analizada antes de que se quite la vida de un hombre. Solicitan al tribunal pruebas de ADN, no solo en un objeto, sino en la ropa, el presunto arma homicida y varias otras piezas de evidencia guardadas durante años. Pero el Estado se opone, una y otra vez. Argumentan que parte de la evidencia puede ya no estar intacta y que no es necesario analizarla. Para Ali, esto es exasperante. Escribe cartas, concede entrevistas. En una súplica emocional dice: si soy culpable, las pruebas lo demostrarán. Si soy inocente, están a punto de ejecutar al hombre equivocado. No se trata solo de salvarse a sí mismo, se trata de demostrar la verdad. Ni siquiera la propia familia de la víctima está unida. Algunos miembros dicen: probemos y finalmente sepamos con certeza. Otros dicen: no la traerá de vuelta. Solo queremos cerrar este capítulo. En mayo de 2006, la Corte Suprema de Tennessee da su fallo. No más retrasos. No habrá pruebas de ADN. Ninguna última oportunidad de probar su caso. Para Ali, el mensaje es claro. El sistema preferiría ejecutarlo antes que arriesgarse a descubrir que podría estar equivocado. 28 de junio de 2006. El cielo sobre Tennessee es de un gris opaco y sin vida. Un telón de fondo adecuado para un día que terminará en muerte. Sedley Ali despierta en su celda, no con el estrépito de puertas metálicas, sino con el suave murmullo de los guardias afuera. No lo apresuran. Todos saben lo que significa este día. En una bandeja frente a él está su último desayuno: huevos, tostadas y café. Queda intacto. El apetito lo había abandonado días atrás, reemplazado por una quietud vacía. En la esquina se sienta con un montón de cartas. La mayoría son de sus hijos, escritas durante años de separación. Despliega una en particular, el papel arrugado y suave de tanto ser manipulado. En ella su hija había escrito: «Papi, siempre creeré en ti». Los guardias le permiten leerla en voz alta por teléfono una última vez. Su voz se quiebra. Los ojos de él se humedecen. A medida que las horas se reducen, el proceso se vuelve mecánico. La caminata por el estrecho pasillo, la última milla. Las correas apretadas sobre sus brazos y pecho. El frío contacto de las líneas intravenosas deslizándose en sus venas. Cuando le preguntan por sus últimas palabras, mira hacia el pequeño grupo de reporteros y dice despacio, con claridad: «Lamento lo que le pasó a Suzanne Collins, pero yo no la maté». Sin ira, sin gritos, solo una insistencia tranquila, la misma que había mantenido durante 21 años. Las drogas letales comienzan a fluir, su respiración se ralentiza. La vida se desvanece de su rostro. Desde detrás del vidrio, su hija apoya la palma contra la ventana, con lágrimas corriendo. Sale de la sala antes de la proclamación final, incapaz de mirar. Afuera, los reporteros la rodean, preguntándole si aún cree en las afirmaciones de su padre. Entre sollozos responde: «Sí, sé que mi padre era inocente». Dentro, la cámara de ejecución queda en silencio. Otro hombre está muerto, pero si la justicia realmente se cumplió, permanecerá para siempre en las sombras. Los reporteros escriben sus notas. Los titulares proclaman que se hizo justicia. Pero entre el pequeño grupo de defensores, abogados y familiares no hay celebración. Solo una incredulidad silenciosa. Con los años, la tecnología de ADN evolucionará y el caso de Ali se convertirá en un grito de guerra para quienes luchan contra condenas injustas. Su nombre aparecerá en debates legales, documentales y peticiones, no como un monstruo, sino como un signo de interrogación. La familia Collins seguirá lamentando la pérdida de Suzanne. Para ellos, el veredicto es definitivo. Para otros, el caso sigue completamente abierto. Pero aquí está la parte que aún estremece a los investigadores que han revisado el caso. El testigo ocular que reportó haber visto a Suzanne esa noche mencionó a un hombre en un coche que no coincidía con el de Ali. De hecho, la descripción del coche e incluso la complexión física del hombre encajaban inquietantemente con alguien mucho más cercano a Suzanne, su propio novio. Nunca fue investigado seriamente y nunca se hicieron seguimientos para descartarlo. Si eso fue un descuido o una visión limitada deliberada de la policía, tal vez nunca lo sepamos. Ahora,
El pensamiento inquietante. Si Sedley Alley no mató a Suzanne Collins, entonces el verdadero asesino ha estado libre durante décadas. Y la justicia no se cumplió para ninguno de los dos. ¿Fue Sedley Alley un asesino de sangre fría o un hombre arrastrado por un sistema que quería que alguien pagara? Deja tus pensamientos abajo y no olvides suscribirte para más casos inquietantes como este.